Hermano, muy buenos días, Dios te bendiga, qué bueno que hoy estás otra semana más con nosotros. Esperamos que te encuentres bien, amén. Hoy vamos a empezar nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de adoración y venimos a entregarle lo mejor de nosotros al Señor, amén, hermanos. Que te invitamos a que te reúnas con tu familia, con tu ser querido que está ahí. Invítalo a que venga a estar con nosotros en esta mañana, amén. Así que antes de empezar, ¿por qué no cierras tus ojos y le damos gracias al Señor y que Él tenga el control de esta mañana, amén? Padre celestial, Dios, hoy venimos delante de ti, venimos a buscar de tu presencia, Padre, y venimos a buscar de tu amor, de tu sabiduría, de tu paz, Señor. Señor, y que tú te puedas mover, Dios, en medio de cada hogar, Dios, que hoy nos está viendo, de cada familia, Dios, que tú escuches cada petición de mis hermanos que traen en su corazón, Señor. Si ellos tienen algún problema, Señor, alguna dificultad, Dios, te pido que tú les des respuesta a parte tuya, Dios, que tú les des esa palabra que ellos esperan de ti, Padre. Hoy, Dios, venimos con un corazón sincero, Dios, con un corazón gozoso, con un corazón con hambre de tu presencia, Padre celestial. Hoy, Dios, tú tienes el control, Dios, de esta mañana, que tú nos puedas guiar en tu presencia, que tu Espíritu, Señor, hoy esté con nosotros, Padre. Que toda la gloria y toda la honra solamente sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Y tu pueblo, Señor, y dice amén y amén, Padre celestial. Vamos a empezar con nuestro tiempo de alabanza, amén. Vamos a empezar con este canto que dice: sálvanos y restáuranos, amén. Se llene tu casa con
busca lo mío primero, lo siento. Olvidar que bastas tú, lléname hasta el inicio. Abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia.
presencia, Señor. Damos gracias, Señor. Gracias porque tú hoy nos has dado un día más de vida, porque tú hoy nos has permitido venir delante de tu presencia, venir a buscar de ti, Señor. Que no nos apartemos de ti, Padre, que no nos apartemos de tu palabra, Señor. Tú sigues obrando en cada vida, tú sigues obrando en cada hijo tuyo, Señor. Te adoramos y exaltamos tu santo y bendito nombre, Señor. Que toda la gloria, Señor, toda la honra solamente sea para ti, Señor. Por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, fue un gusto estar con ustedes, poder alabar y exaltar el nombre de Jesús. Amén. Hermano, no te vayas, sigue estando con nosotros conectados y que Dios te bendiga. Amén. Buenos días, hermanos, bienvenidos a la reunión que tenemos cada domingo a las 10 de la mañana. Qué bueno que nos acompañan todos los hermanos de la congregación y todos los hermanos de otras congregaciones, amigos que nos siguen también. Dios les bendiga y vamos a continuar estudiando la carta del apóstol Santiago, la carta universal que está dirigida a las 12 tribus que están dispersas por todo el mundo. El apóstol Santiago, al escribir esta carta, tiene esta preocupación de que la fe de los nuevos creyentes en Cristo Jesús, los primeros cristianos, la fe de alguno de ellos iba a ser una fe fuerte, otros iba a ser una fe probablemente débil. El apóstol Santiago era el vivo ejemplo de lo que significaba tener una fe débil cuando él no creía en Cristo Jesús porque era su hermano que había vivido en su casa, y ahora que él ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, él tiene una fe fuerte. Y es por eso que escribe esta carta de consejos, de enseñanzas prácticas, para que todos los hermanos que iban a ir por todo el mundo con la nueva fe en Cristo Jesús, supieran qué hacer en diferentes circunstancias y situaciones. Que tuvieran como una guía, como una norma para seguir. Porque se iban a encontrar con diferentes situaciones. Ya hemos visto y hemos avanzado. El miércoles vimos acerca de la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Ya vimos cómo el apóstol Santiago los instruye que cuando van a comenzar a se van a comenzar a crear nuevas congregaciones, iban a venir personas de todo tipo, ricos y pobres. En aquel tiempo probablemente Santiago solamente alcanzó a ver ricos y pobres, pero estaba diciendo también que iban a venir judíos y no judíos, hombres y mujeres de toda clase, y que no debería de haber distinción. En la congregación, hermano, en cada congregación local, en cada iglesia o congregación grande o pequeña, no debe de haber distinción entre los hermanos que son parte de la congregación, aquellos que se van a incluir, aquellos nuevos que se van a incluir, y aquellos que van a venir de visita casual, y aún aquellos que se han ido de la congregación, hermano, y aquellos que van a venir a la congregación que todavía no llegan. No debe de haber distinción, porque por algo estamos en la congregación, para ser enseñados y poner en práctica nuestra fe a través de nuestras obras. Amén.
Ya en el miércoles pasado también vimos que debemos de ayudar primeramente a los de la casa. Y hay un texto, hermano, que solamente quiero leer antes de entrar al mensaje de hoy, y es 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Y 1 Timoteo 5, 8 dice esto para un poquito afirmar lo que en mi corazón les ha querido transmitir. Amén. 1 Timoteo 5, 8 dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Yo les he recomendado, porque así dice la palabra, que nuestra fe primeramente debe de ser mostrada en nuestra casa, con los que viven en nuestra casa, los que están bajo nuestro techo. Ellos son los que nos conocen mejor que nadie. Y a ellos, hermano, no los podemos engañar. Nos ven nuestro buen carácter, nuestro mal carácter, nos ven todo el día, en la mañana, en la noche, comen con nosotros, desayunan, platicamos con ellos. Nos han visto enfermos, saludables, nos han visto tristes, alegres, deprimidos, y ellos son los que nos conocen mayor. Entonces nuestra fe debe de ser practicada primeramente con ellos. Segundo lugar, la congregación se asemeja a nuestra casa espiritual. Por eso nos llamamos hermanos y debemos de proveer para nuestros hermanos. El mensaje anterior dice que si nosotros vemos a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer o qué vestir, no le digamos: hola, ¿cómo estás? Come bien, cuídate. Pero si nosotros estamos viendo que no tiene y no hacemos nada por ellos, entonces la fe que tenemos, hermano, dice la palabra que está muerta, que es inútil. Porque la verdadera fe tiene un fruto, y son las obras de caridad, las obras de amor, las obras de dar, de dadivoso. Amén. La verdadera fe no puede estar sin dar frutos de dar y de poder proveer y suplir las necesidades de las personas que son de nuestra casa. Hablando primeramente de nuestra casa física donde vivimos, y después de nuestra casa espiritual, que es la congregación. Cada hermano y hermana de otras congregaciones es importante que se hagan responsables por los hermanos de su congregación. Amén. Y ya cuando lo hayan hecho, entonces sí podemos salir afuera y seguir mostrando nuestra fe verdadera, ayudando a los necesitados. Dice la palabra: a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Eso es lo que dice prácticamente la palabra del Señor. Amén. Y seguimos estudiando, hermano, la carta del apóstol Santiago, capítulo 2. Hoy vamos a estar leyendo del verso 21 al 26. Amén. Verso 21 al 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, hablando acerca de la fe sin obras es muerta. Debemos de manifestar nuestra fe a través de las obras, dice Santiago. Amén. Y luego pone dos ejemplos muy sencillos. Dice: ¿no recuerdas que nuestros antepasados Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras: Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios.
Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Verso 25. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Dios bendiga su palabra. El apóstol Santiago, hermano, cuando los nuevos hermanos iban a diferentes países, a diferentes ciudades, a diferentes pueblos, aldeas, provincias, y llevaban consigo su fe, el apóstol Santiago los invita a demostrar su fe, no solamente hablarla, ¿verdad? Porque dice la palabra, el que se cree religioso y no refrena su lengua, entonces la religión de tal es vana, se desvanece. Santiago sabe que los hermanos van a ir compartiendo el evangelio de Jesucristo, su nueva fe, su nueva convicción, pero es importante manifestarlo a las comunidades a donde íbamos a ir. Nosotros vivimos en una comunidad que es nuestra casa, nuestro hogar, ahí con nuestros familiares. Es importante a manifestar nuestra fe, no olvidarnos. Con cada quehacer, con cada obra pequeña que hacemos, manifestamos nuestra fe, hermano, aunque tú no lo creas. Y si tú no has puesto cuidado en esto, es importante que lo pongas. A veces se nos olvida como seres humanos o personas, pero es importante, hermano, que cada pequeña acción o grande acción en nuestro hogar, mostremos nuestra fe a través de nuestras obras, a través de nuestro cuidado, aseo personal, a través de nuestro aseo y cuidado de nuestra recámara, nuestro lugar, nuestra cocina, nuestra sala, a través de la relación que tenemos con las personas con las que convivimos todos los días. Y es importante a manifestar nuestra fe, hermano, porque a veces nosotros podemos hablar de Dios, pero si no somos coherentes y congruentes en lo que decimos y en lo que hacemos, no es una misma cosa, entonces la misma gente va a saber que decimos una cosa y hacemos otra cosa. Es importante, hermano, que la preocupación que tenía nuestro hermano Santiago es la preocupación hoy en día. Empecemos en nuestra casa, después en nuestra congregación, cuidando de nuestros hermanos, no juzgándonos, no agrediéndonos, no criticándonos, apoyándonos, orando los unos por los otros y ayudándonos, animándonos, alentándonos, consolándonos, hermano, platicando, dialogando, instruyéndonos y conviviendo en amor fraternal. Atender a los de nuestra casa y posteriormente afuera. Amén. Entonces el apóstol Santiago, hermano, está muy dedicado a marcar estas enseñanzas prácticas. En aquel tiempo, hermano, solamente contaban con el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento. Esta carta que apenas estaba escribiendo Santiago iba a ser parte del Nuevo Testamento, que todavía no lo tenían. Él estaba mandando estos escritos, así como el apóstol Pablo escribía a las iglesias de Efesios, de Gálatas, de Filipenses, hacía una carta y la mandaba para que la leyeran. Y hermano, eso es lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Pero antes solamente tenían el Antiguo Testamento, la Torá y los libros históricos y los libros proféticos. Y el apóstol Santiago se encarga, hermano, de darles dos ejemplos del Antiguo Testamento, porque eran los únicos escritos que tenían.
y le dice a todos los cristianos y creyentes dispersos por toda la tierra, que iban a manifestar su fe y que iban a levantar nuevas congregaciones. Les dice, recuérdense de Abraham, y les recuerda de la historia que está escrita en Génesis. Abraham es considerado como el padre de la fe hoy, pero en aquel tiempo, hermano, cuando no era considerado el padre de la fe, era considerado amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham, hermano, conoció a Dios, Dios le hablaba, él creía lo que Dios le decía y ponía en práctica lo que Dios le decía. Desde que salió de Ur de los Caldeos, cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, él caminó con fe. Y Abraham, hermano, tuvo muchas experiencias con el Señor. Muchas, desde su juventud, desde que tenía 60 años o antes, hasta que terminó su vida y murió. Él tuvo muchas experiencias en su caminar, en su trayecto, en su vida. Dios lo guardó de la muerte, Dios lo guardó de peligros, Dios lo consoló, Dios le prometió cosas y Dios las cumplió. Dios guardó a su esposa. Tuvieron muchas vivencias, hermano, en el trayecto de su vida. Y Abraham conocía muy bien a Dios. Abraham conocía muy bien a Dios. Eran viejos conocidos, por decirlo así. Eran muy buenos amigos. Por eso, hermano, debes de entender que cuando Abraham tiene a su hijo Isaac a los 99 años, él ya tenía muchas experiencias con Dios. Muchas. Si tú quisieras leer todas las experiencias que tuvo Abraham, tuvo muchas experiencias. Y por eso, hermano, Abraham es considerado el padre de la fe. Y Abraham también es considerado el padre del pueblo de Israel. Por eso es el Dios de Abraham, el Dios de su hijo Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Y el Dios de Jacob. Jacob fue hijo de Isaac y Abraham era su abuelo de Jacob. Después se le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y de Israel salieron los 12 hijos que formaron las 12 tribus o el pueblo de Israel. Entonces, todo comenzó con Abraham, hermano, en este nuevo pacto de fe, de amistad, de relación con Dios. Antes de Moisés fue Abraham, amén. Y cuando Dios, hermano, le da a su hijo que nace, Isaac, de su esposa Sara, y el niño crece y se vuelve un jovencito o un adolescente, y Dios le habla y le dice que le ofrezca a su hijo en sacrificio, en un holocausto. Las tribus paganas, hermano, los pueblos paganos que no conocían a Dios, ofrecían a sus hijos en sacrificio a sus dioses. Pero Dios no había pedido sacrificio a Abraham, porque era una nueva relación. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo Isaac, hermano, a Abraham no le costó. ¿Por qué no le costó? Porque él sabía que aún la gente pagana, los idólatras, en su fe extraviada, en su fe no verdadera, ofrecían a sus hijos, a sus dioses muertos, a sus ídolos, a sus estatuas. Ellos ofrecían a sus hijos en sacrificio a sus dioses. Por eso a Abraham, hermano, no se le hizo extraño, ni raro, ni loco, ni inhumano
que Dios le dijera, ofréceme a tu hijo en sacrificio, el único hijo, lo más preciado, lo más amado. Porque Abraham, hermanos, sabía algo. Dos cosas te voy a decir. La primera, sabía que el caminar que Abraham tenía con Dios por muchos años y mucha relación que tenía Abraham con Dios, lo había guardado, ayudado, prosperado, protegido, consolado, y habían mantenido una relación tan hermosa que sabía Abraham que Dios, hermano, no iba a pedirle algo malo, algo feo, algo extraño. Abraham confiaba en él como un amigo bueno. Para nosotros a veces no entra en la cabeza que Dios le haya pedido a su hijo que lo matara en un holocausto, en un sacrificio. Pero Abraham no, hermano. Abraham sabía que Dios era bueno, que Dios le quería enseñar algo hermoso a Abraham, algo bello, algo grande, por esa relación tan estrecha, tan fuerte y poderosa, por esa fe que Abraham había cultivado durante muchos años, y ahora estaba coronándose su fe, perfeccionando su fe con esta petición, este mandamiento de Dios. Abraham toma a 2 de sus siervos, a un asno con leña y a su hijo, y se van al monte Moria para ofrecerlo en sacrificio. Al final se queda sus siervos y se va Abraham con su hijo. Y cuando están en la cima del monte Moria, construye el holocausto con piedras y pone la leña arriba de las piedras, y su hijo le preguntaba, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar para Dios? Y Abraham le decía, el Señor va a proveer del cordero. Su hijo no sabía, así como tú y yo no sabemos lo que Dios va a hacer, hermano, en nuestra vida. No lo sabemos. Y a veces pensamos que Dios es un Dios injusto, que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios incomprensible, que Dios es un Dios que no nos entiende. Pero hermano, nosotros no sabemos, no conocemos la mente de Cristo. No conocemos el pensar y el sentir de Dios bueno y eterno y misericordioso, que no desea nada malo para nosotros. Pero Abraham sí lo sabía, hermano. Abraham sí lo sabía. Abraham sabía que Dios le iba a mostrar algo grande, algo bello. Que incluso si Dios permitía que él con el cuchillo matara a su hijo, al final Dios iba a mostrarse de una manera tan grande y tan hermosa y sobrenatural que probablemente él pensó, aun si yo sacrifico a mi hijo, el Señor puede resucitar a mi hijo, o me puede dar otro hijo, o no sé qué va a hacer, pero Dios va a hacer algo bueno, algo bello. Cuando el niño estaba arriba de la leña y arriba de las piedras, ya para que Abraham sacrificara con el cuchillo a su hijo, escucha la voz de Dios y le dice, Abraham, no sacrifiques a tu hijo. Entonces Abraham, hermano, yo me imagino que sonrió, porque él sabía que esa relación tan grande y tan hermosa de amistad de un humano con Dios, y que Abraham había visto poderosos milagros, como el de hacer fértil a su esposa Sara y guardarlo y prosperarlo de 1000 maneras, él sabía que Dios iba a hacer algo. No, Abraham no sabía qué, pero sabía que Dios iba a hacer algo. Una obra de Dios, no una obra de Abraham. Dios iba a manifestar una obra. Y le dice, no mates a tu hijo. Y dice que vio que ahí estaba un becerro, un carnero atorado de los cuernos en un matorral. Y le dice, ahí está el cordero para que lo sacrifiques. No sacrifiques a tu hijo. Yo no soy como los otros dioses de los paganos,
que sí aceptan el sacrificio de sus hijos. Yo no, para nada. Aquí se rompe esto. Y debes de romper tu mente, y desde aquí en adelante ningún seguidor mío va a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque va a haber un solo sacrificio para remisión de los pecados de la humanidad. Y no va a ser de un humano, va a ser del Hijo de Dios. Y ese fue el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, Santiago le dice a todos los judíos que iban a poner congregaciones nuevas en todo lugar, les dice: cuando hablen de su fe, pónganla por práctica como Abraham, porque su fe le fue contada por justicia. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Hermano, nuestra fe debe de actuar con nuestras obras en conjunto. Son una unidad, acciones y fe, o obras y fe. Fe y acciones. Nadie puede decir: pues yo tengo fe y aunque no haga. No se puede. O alguien que diga: bueno, yo solamente hago las obras aunque yo no crea en Dios, yo soy ateo. No, tampoco se puede. Debe de ser un conjunto. Fe y acciones. Acciones y fe. Trabajando juntas en todo lo que hagamos. Dice la palabra de Dios, incluso llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Cuando estemos delante del trono de gracia, hermanos, se van a abrir un libro de antecedentes, de archivo, de registro, donde dice que están anotadas todas las cosas que hicimos mientras vivíamos en la tierra, todas las palabras que hayamos dicho, pensamientos, actitudes, todo va a estar ahí anotado, hermano. Todo va a estar ahí anotado. Va a haber un registro. Ahorita mismo se está tomando nota de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás pensando, de cómo te comportaste hoy, de cómo te comportaste ayer, y se está registrando las cosas que haces con fe y las cosas que haces sin fe. Amén. Y pone otro ejemplo. Verso 25. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Aleluya. La historia de Rahab, hermano, es bien interesante. Rápido. El pueblo de Israel había salido de Egipto e iba en camino a la tierra prometida. Después de cruzar el desierto por 40 años, entrando a la tierra prometida, se enfrentó a varios reyes, ejércitos, que no estaban dispuestos a dejar sus tierras y tuvieron que pelear. Y Dios estaba con el pueblo de Israel porque esa tierra que iban a poseer era la tierra que Dios les había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora el pueblo de Israel regresaba para poseer la tierra. Abraham había comprado tierra ahí y Dios estaba respetando el contrato que Abraham había hecho, porque ahí estaba enterrada su esposa Sara y Abraham mismo estaba enterrado ahí. Cuando Dios permite que el pueblo de Israel atraviese el Mar Rojo en seco y destruya a los carros de Faraón y al ejército egipcio, todas esas noticias comenzaron a correr y a divulgarse por todas las regiones. Entonces los pueblos sabían que venía el pueblo de Israel conquistando con un ejército, y más que un ejército, que Dios estaba con ellos. El Dios que había hecho que el mar se abriera estaba con ellos. Y Dios había abierto el río del Jordán también para que pasaran en seco y pudieran conquistar la ciudad amurallada de Jericó. Josué mandó a 2 espías para que fuera a la ciudad de Jericó para ver cómo estaban organizados,
qué ejército tenían, si eran poderosos, si eran débiles, cuántos eran. Y Josué manda a 2 espías a la ciudad. Acuérdate que la ciudad estaba encerrada por murallas gigantescas, con un grosor inmenso. Tal grosor de las murallas que ahí estaban construidas casas en las murallas. Y toda la ciudad estaba amurallada. Ya estudiamos la historia de Jericó, donde Dios les dice que den la vuelta una vez a la ciudad, cargando el arca del pacto con los sacerdotes y con los cantores y el pueblo. Y que el último día iban a dar 7 vueltas y iban a gritar y las murallas iban a caer. Esa es la historia de la toma de Jericó. Pero aquí los espías apenas están yendo. Y hermano, para ser honesto, la palabra de Dios es verdadera y no miente. Dice que los espías fueron y pues todos en la ciudad se conocían y sabían cuando venían extranjeros. Y estos hombres fueron para disimular o para camuflajearse, fueron a la taberna, ¿verdad? Donde había prostitutas, porque regularmente ahí llegaban los viajeros, al lugar donde estaba el vino, la taberna, la cantina que hoy conocemos y pues las prostitutas. Entonces, para los locales no era extraño porque los viajeros llegaban ahí a eso. Ya después pues buscaban un lugar, una posada donde ir a dormir y ya. Y los espías llegaron ahí, pero como el rey de Jericó se dio cuenta de que había espías, dice que mandó a arrestarlos para matarlos, porque eran espías del ejército invasor. Entonces Rahab, la encargada, que era de ahí, de la casa, era su casa, donde estaba la taberna y donde estaban las prostitutas, dice que los escondió. Rahab escondió a los 2 espías en la terraza, en arriba, los escondió ahí, en medio del trigo, en los manojos de trigo los escondió. Y cuando llegaron los soldados a preguntar dónde están los espías, que vinieron a ver, a espiar a Jericó, Rahab les dijo, sí estuvieron aquí, pero pues ya se fueron, tomaron sus tragos, estuvieron un rato y pues se fueron, ¿verdad? Ya no están aquí. Pero si ustedes se apresuran, los pueden alcanzar porque no tiene mucho tiempo que se fueron. Y dice que los soldados y el ejército salió tras de los espías y a buscarlos. En la madrugada, Rahab subió al granero y platicó con ellos y les dijo, miren, sabemos que son espías, sabemos que han venido a ver cómo somos, cómo está el ejército, y van a ir a dar cuenta a su ejército, a sus generales. Pero nosotros sabemos lo que Dios ha hecho con ustedes, cómo abrió el Mar Rojo, cómo les ha entregado ya unos pueblos, cómo han destruido ejércitos, y sabemos que Dios les ha entregado nuestra ciudad. Y los soldados y toda la gente están desfallecidos y tienen miedo. Y porque sabemos que Dios, su Dios está con ustedes y su Dios les va a dar la victoria. Así es de que yo les voy a pedir algo. Yo los escondí, les salvé la vida. Yo les voy a pedir que cuando ustedes entren a la ciudad y maten a la gente y destruyan, guarden mi vida y guarden la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanas, de mis hermanos, y por lo que yo he hecho. Y los espías le dijeron, sí, vamos a hacer eso. Solamente que todos tus familiares el día que entremos deben de estar dentro de tu casa y vas a poner una señal en la ventana, porque dice que la casa de Rahab daba hacia el exterior una ventana. Dice, vas a poner una cuerda de color rojo para que nosotros sepamos. Y dice que quedaron de acuerdo y en la madrugada bajaron a los espías por el muro con la cuerda roja
Y Rahab les dijo, escóndanse en el bosque 3 días. 3 días escóndanse. Y después de 3 días ya pueden regresar a su campamento. Porque los soldados y el ejército los va a buscar hasta 3 días. Y dice que los soldados, los espías, así hicieron. Después de 3 días que se escondieron en el bosque, llegaron con Josué, con los generales, y les contaron toda la historia. Una mujer nos ayudó, nos escondió, y les dieron el informe, el ejército está así, así, la gente, y dieron todo el detalle. Pero dijeron, nosotros le dimos nuestra palabra a Rahab, una mujer ramera, una prostituta, porque ella nos ayudó a guardar nuestra vida, y le prometimos que vamos a proteger a su familia. Y Josué y los generales dijeron, está bien, su palabra cuenta y vamos a hacer esto. Y cuando entraron a conquistar, toda la familia de Rahab estaba en su casa. Y en la ventana estaba la señal, el cordón rojo, marcando su casa. Y todos los generales y todos los soldados sabían que a esa casa no debían de hacerles daño a nadie, porque ellos los habían ayudado. Santiago, hermano, muestra esta historia y dice que esta mujer, que no era judía, que no era creyente, que no era hija de Dios, pero que salvó la vida de los espías haciendo un pacto, un trato, esa fe le sirvió para salvar su vida. Esa fe le sirvió para salvar su vida. Y aquí, hermano, quiero terminar. Notamos que hay 2 ejemplos. El primero es un hombre, el segundo es una mujer. Abraham y Rahab. La segunda cosa que te quiero decir es de que la fe de Abraham era una fe madura, era una fe espiritual, era una fe de creer en Dios, era una fe que tenía muchísimos años, una relación estrecha, una relación profunda, una fe madura, que cuando Dios le pide que le sacrifique a su hijo, Abraham no duda, porque él sabe en el Dios que ha creído. Pero la fe de Rahab, hermano, es una fe principiante, básica, es una fe de una ramera, de una prostituta, una mujer que se ganaba la vida vendiendo su cuerpo, que no creía en el Dios de Israel, que nunca le habían enseñado del Dios de Israel, que ella sabía del Dios de Israel solo por las cosas que escuchaba a lo lejos de ese Dios. Ella tenía una fe, hermano, que ella no podía decir, yo creo en Dios, yo creo en el Dios de los israelitas, yo conozco sus mandamientos, yo conozco sus estatutos, yo tengo experiencia de milagros. No, hermano, fue una fe naciente, una fe casual, una fe de oportunidad, una fe, hermano, que cayó ahí, ¿verdad? Cayó circunstancialmente en su vida. Pero esa fe le sirvió para hacer una obra, no solamente decir, sino hacer una obra. Escondió a los espías, los protegió de ser asesinados, les dio instrucciones, los mandó por otro camino, les dijo que se quedaran 3 días y salvó su vida. Hermano, Dios no te va a pedir una demostración de fe más allá de tu madurez espiritual que tengas. A los que decimos que creemos en Dios, que hemos caminado con Él y que tenemos muchos años de conocerle y hemos visto su mano hermosa, su mano de provisión, de sanidad, de protección, de ayuda, de consuelo, esa fe, hermano, cada vez va a ser más exigida, porque nuestra fe necesita seguir creciendo. Nuestra fe necesita seguir creciendo, hermano, y confiar y esperar en la salvación de Dios. Pero para muchas personas, hermano, que apenas se les está comenzando a hablar o apenas han comenzado a escuchar
de Dios, de su palabra, que ven en una película, que ven en una noticia algo de Dios, de Cristo, algo del Evangelio de Salvación, una predicación por el radio, un folleto que le regalan en el camión, en el metro, o que conocen a un amigo que es cristiano, y que ellos comienzan, hermano, con ese pequeño conocimiento o nulo conocimiento, comienzan a tener acciones de fe, obras que honran a Dios, que bendicen a Dios, que bendicen a los cristianos, hermano. Dios va a honrar esa fe. Dios va a bendecir esa fe. Dios va a bendecir esa fe. Dios bendice la fe madura, creciente de Abraham, y Dios bendice la fe, básica, de principiante de Rahab. Rahab no conocía a Dios como lo conocía Abraham, pero con ese pequeño conocimiento que tenía, honró a Dios, lo honró, bendijo a su pueblo, bendijo a sus hijos. Hay gente, hermano, que bendice a los cristianos, que sabe que los cristianos somos personas honestas, somos personas justas, somos personas buenas, y hermano, nos trata bien. Nos trata bien. Hay gente que al saber que uno es cristiano, a uno lo trata mal. Se burla, se mofa, nos persigue, nos pone tropiezo, nos calumnia. Y eso les va a ser contado a ellos. Porque el Señor les va a decir, por cuanto tú se lo hiciste a uno de mis hijos, a mí me lo estabas haciendo, sea bueno o sea malo. Por eso, hermano, uno no debe de portarse mal con los hijos de Dios, con los creyentes, con nadie. Aún con los incrédulos, uno tiene que mostrar su fe en Cristo Jesús. Aún con nuestros enemigos, uno debe demostrar la fe que hay en nosotros, hermano, siendo benévolos, misericordiosos con ellos. Porque, hermano, ahí es cuando mostramos la fe. La fe no solamente sirve para cantar y adorar, predicar, hablar de Dios. No, hermano, esa es la fe de Abraham. Amén. Una fe madura. Pero, hermano, la fe de Rahab es una fe práctica, es una fe, hermano, que te sirve para darle buenos días a tus enemigos, para decirle, para orar por los que te persiguen, por bendecir a la humanidad, por ayudar al necesitado. Es una fe práctica, hermano, que ya te dije que bueno sería que comenzara con tu casa, que siguiera con tus hermanos de la iglesia, porque es lo que dice Santiago. Pero aún así, hermano, aquellos hermanos que se dedican solamente a hacer trabajo social afuera, amén, es mejor que hagan algo a que no hagan nada, a que regalen café en los hospitales, aunque no den café a sus hijos o a los hermanos de la iglesia. Dios les va a tener que hablar para madurarlos, para acrecentarlos, para ubicarlos y decir, yo antes era candil de la calle y obscuridad de mi casa. Muchos hemos sido mal enseñados, hermano, y hemos querido presentar el evangelio afuera sin presentar el evangelio adentro. Y eso es un error, hermano. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, hermano. Antes a los pastores, a los predicadores se les enseñaba que deben de entregar su vida, su tiempo, su dinero y su esfuerzo en la obra del Señor. Y por muchos años, muchos años, muchos lo hicieron, hermano. Pero tristemente, hermano, su hogar, su esposa, sus hijos, muchos de ellos se perdieron, están enojados. Yo entiendo, hermano, yo lo hago. Yo, hermano, trabajo en mi casa, primeramente, en mi casa. Después en la congregación, hermano. Bonito me voy a ver, hermano, ayudando a otras congregaciones sin ayudar a mi congregación o a mi casa. Bonito te vas a ver ayudando a otros lugares sin ayudar en tu casa, donde vives con los tuyos, si es que tienes fe en Dios, si es que crees en Dios. Es importante que lo demuestres con tus obras, como las de Abraham o como las de Rahab.
Bonito te vas a ver ayudando a otras congregaciones si no ayudas a tu congregación. Perdona lo que te voy a decir, pero es verdad. Bonito te vas a ver ayudando a otros pastores si no ayudas a tu pastor. Primero en la casa. Primero en la casa. Porque esa es la fe de Abraham. La fe madura. Y la fe de Rahab, hermano, es una fe casual. Es una fe, si quieres, ayúdala a cargar las bolsas a la señora en el mercado. O ayudar a un cieguito a pasar la calle. O regalarle un taco a alguien desconocido. Amén, amén, amén. Esa es la fe de Rahab. Pero la fe de Abraham, hermano, sirve para adorar a Dios. La fe de Rahab sirve para honrar a Dios, para honrar a los hijos de Dios, para ayudar al pueblo de Dios. Y las dos, hermano, son buenas y deben de ponerse en práctica. Amén. La fe de Rahab y la fe de Abraham. Las dos fueron demostradas con hechos, no con palabras. Una sacrificando, teniendo toda la intención de sacrificar a su único hijo para Dios, y la otra ayudando a unos espías, escondiéndolos, poniendo en peligro la propia vida de Rahab y de su familia. ¿Qué crees que hubiera pasado si el rey de Jericó, si los soldados de Jericó se hubieran dado cuenta de que Rahab escondió a los espías? ¿Qué crees que le hubieran hecho a ella, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas? Por traidores. ¿Qué crees que les hubieran hecho? Rahab arriesgó su propia vida para ayudar a los espías. Hermano, no existe la fe verdadera sin obras. No existe. No te engañes. No te engañes. Si alguien te dijo, hermano, que tú puedes tener fe sin tener obras, que está bien delante de Dios, te mintió. Es mentiroso. Es mentiroso. El autor de la fe es Cristo. El consumador de la fe es Cristo. Dejando su trono de gloria, se humilló hasta lo sumo y fue un servidor y obediente hasta la muerte de cruz. Jesús dijo, yo he venido a este mundo no para que me sirvan, sino para servir. Hermano, todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios que se dice salvo, nuevo nacido, y que no tenga obras buenas, obras justas en su casa, en su congregación y con todos sus prójimos, hermano, en realidad no es creyente, no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Es falso hermano, es falso creyente, no le ha amanecido la luz, es hipócrita. De ese tamaño. Hermanos, aprendamos de la palabra y no seamos oidores de la palabra solamente, sino hacedores de la palabra, no engañándonos a nosotros mismos, sino poniendo atención a la perfecta ley de Dios. Hoy hay muchos ejemplos, no solamente Abraham y Rahab, muchos hermanos, yo los conozco, yo sé que no dicen, hacen, y yo los bendigo. Tú no puedes decir que tienes fe si no eres obediente a la palabra de Dios y con los hechos, no con las palabras. En las congregaciones, hermano, hay mucha gente. No solamente en Dios es amor. En cada congregación hay mucha gente, pero pocos son los que verdaderamente son nuevos nacidos y miembros de la congregación. Pocos son los que muestran su fe a través de sus obras,
a través de su obediencia, a través de su servicio, a través de el cuidado de la casa, a través de sus ofrendas, a través de sus diezmos. Todos los demás, hermano, solamente son invitados. Y los recibimos y los aceptamos con amor y los amamos. Pero les estamos enseñando lo que dice la palabra. Hermano, no existe la fe si no hay obras, si no hay hechos. No existe. Dice la palabra, termino, así que como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Muchos tienen su fe muerta porque no tienen acciones, no tienen obras. Dicen que tienen fe, dicen que creen en Dios. Y Santiago dijo, bien haces. Los demonios también creen en Dios y tiemblan aterrorizados, pero no pueden mostrar su fe por sus buenas obras. Ya no pueden. Y todos aquellos que no muestran su fe con buenas obras, hermano, tienen una fe muerta, porque las obras son la vida de la fe. Amén. Dios te bendiga, Dios esté contigo. Pon en práctica tu fe hoy, cada día de tu vida, todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Amén. Nos vemos el miércoles, primeramente Dios.